Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas, servidor del Señor Jesucristo. Y en este día tengo una preciosa palabra de parte del Señor para cada uno de ustedes y para mí mismo, en el nombre de Jesús. Y en este día, como tema para la palabra que se va a traer, dice: Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gracias, Señor. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Dios, voy a traer esta palabra, Señor, que tú has puesto en mis labios, Señor, para que la exponga, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Una palabra, Señor, que va a ser de tremenda edificación a muchos, Señor, y va a ser de mucha bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que quites, Señor, al hombre de este lugar, que seas tú hablando, Señor, que toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea acorde a la palabra que tú me has dado en este día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y bendecimos tu palabra y bendecimos a cada uno de aquellos, Señor, que va a estar escuchando por estos medios, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Le doy nuevamente gracias al Señor Jesucristo porque Él ha permitido que en este día pueda volver nuevamente. Hacía un rato que no salía en los medios, pero nuevamente estamos aquí para traer la palabra del Señor. Hoy le damos gracias a Dios porque simultáneamente estamos saliendo por Facebook y por YouTube. Tremenda bendición. Y sé que a los amigos de Facebook, cuando estén viendo esta programación, estén viendo este video, estén viendo y escuchando esta palabra que está saliendo por estos medios, van a ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Igual que a todos los amigos, hermanos que también por medio de YouTube nos escuchan y nos ven. Para todos ellos, bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Y le damos gloria, honra y toda honra al único que se la merece, que se llama Jesús. Nosotros simplemente somos barro en las manos del Señor. Y en este momento quiero empezar con la palabra como tema: Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hoy en día estamos viendo en muchos lugares donde se habla de, nuevamente lo digo, de prosperidad, se habla de abundancia, se habla de esto, se habla de lo otro, y tienen a las personas en esos lugares que están prácticamente deseando más las cosas materiales que las cosas espirituales. Y hoy, por medio de la palabra, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que debemos anhelar y son espirituales. Una de ellas, como dice la palabra de introducción en el tema, dice: Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al de la gloria suya. Una de las cosas que el Señor Jesucristo ha prometido por su palabra para todos sus hijos, para todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que servimos al Señor, y es que Dios nos dará
un cuerpo, de acuerdo a la palabra, semejante al suyo. Pero ¿cuándo va a suceder esto? Eso va a suceder, de acuerdo a la palabra, después que seamos resucitados. Dios nos dará ese nuevo cuerpo, de acuerdo a la misma palabra. Un cuerpo semejante al de Jesucristo. Un cuerpo que no verá muerte. Un cuerpo que será eterno. Un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que anhelar. Pero ¿por qué yo digo tenemos que anhelar? Primeramente, tenemos que caminar en santidad. Primeramente, tenemos que caminar de una manera para que lleguemos hasta ese día donde el Señor nos dará ese cuerpo semejante al suyo. Pero para que todas esas cosas sucedan, tenemos que hasta el último día ser fiel al Señor, para cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos entrar por medio de Jesucristo. Y cuando el Señor resucite a los muertos, porque la Biblia dice, y los muertos resucitarán primero. Todos esos que mueran en Cristo, todos esos que si no hemos sido arrebatados primeramente, como dice la Biblia, porque de una manera o la otra vamos a ver al Señor, o sea, arrebatados, o sea, que vayamos a dormir primero y después seamos resucitados. Pero cuando Dios nos resucite, hay una promesa del Señor que tendremos cuerpos semejantes al del Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Quiero ir al libro de Lucas. Lucas 24. Desde el versículo 13 al versículo 18. Y quiero estar leyendo esa palabra porque hay una cosa que cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia que estuvo 40 días apareciéndosele a muchas personas. A muchas personas. Y vamos a estar leyendo aquí, y Dios por medio de esta palabra nos va a traer claridad, nos va a traer entendimiento y nos va a traer para todos nosotros, los que amamos al Señor, los que hemos nacido de nuevo, para que anhelemos esas promesas que el Señor nos ha prometido por su palabra. Y una de ellas es que tendremos cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas 24 del 13, versículo 13 al versículo 18. Y dice bien claro la palabra, refiriéndose a dos que iban caminando. A dos que iban caminando y fueron, voy a decir, testigos y vieron todas las cosas que habían sucedido y que le habían pasado al Señor Jesucristo. Y dice, y he aquí dos de ellos, refiriéndose a los que ya habían visto a Jesús y habían conocido al Señor Jesucristo. Y dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando de todas las cosas que habían pasado. Iban hablando de todo lo que el Señor Jesucristo había pasado, de todas las cosas por las cuales el Señor Jesús tuvo que pasar.
Pero dice la palabra que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, que habían pasado. Pero dice aquí bien claro, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, mientras ellos hablaban, mientras caminaban, mientras estaban discutiendo las cosas que habían sucedido, dice la palabra bien claro que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Aleluya. Y vamos a seguir escuchando y leyendo lo que dice la palabra para que veamos que no todos conocen al Señor y no todos los que conocen al Señor pueden sentir su presencia. Y mientras yo siga leyendo nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra quiere decir. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, escuche esto, mas los ojos de ellos estaban velados. Jesús mismo se paró y caminó con ellos mientras ellos iban hablando de las cosas y discutiendo entre ellos las cosas que habían sucedido, que le habían sucedido a Jesús. Pero dice la palabra que Jesús caminó con ellos, que Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero mientras Jesús estaba caminando, ellos no se dieron cuenta que era el Señor el que estaba con ellos. Aunque lo habían visto, la palabra no es clara y no dice que lo habían visto, pero de acuerdo a lo que la palabra nos está explicando y nos quiere mostrar, ya ellos lo habían visto, ya ellos lo conocían. ¿Por qué? Porque ellos iban hablando del Señor Jesucristo y de las cosas que le habían sucedido. Y dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Aleluya. Para que no le conocieran. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Esto me lleva también a la palabra cuando estoy hablando antes de que Jesús fuese crucificado, que estaban buscando a Jesús para matarlo. Dice la Biblia que cuando le estaban buscando para matar al Señor Jesucristo, dice la Biblia que el Señor pasó entre medio de ellos y no se dieron cuenta. No lo vieron prácticamente. Y dice la Biblia, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando se acercó a ellos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis así? Les preguntó el Señor Jesucristo. ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué es lo que están hablando? Mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Les preguntó el Señor. Y dice la palabra, respondiendo uno de ellos, respondiendo al Señor Jesucristo. Escuche esto, lo mismo que estaba hablando ahora cuando empecé la introducción. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos estaban hablando con el mismo Jesucristo después que había resucitado.
Pero dice la palabra que los ojos de ellos fueron velados. ¿Para qué? Para que no reconocieran al Señor. Sus ojos fueron velados y no podían reconocer al que estaba caminando con ellos. No podían reconocer al que estaba hablando con ellos, al que les estaba preguntando. Respondiendo uno de ellos, refiriéndose a los que iban caminando, refiriéndose uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Mire si no lo conocían, miren si los ojos de ellos fueron velados, que incluso le llamaron forastero. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Le pido disculpas a los amigos, pero la señal se cortó y lamentablemente pues son cosas que pasan. Pero vamos a seguir con la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y le preguntan: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le preguntaron eso porque sus ojos estaban velados, no reconocieron al Señor. Pero vamos a ver lo que dice Lucas 24, versículo 25. Entonces él les dijo, refiriéndose a Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando Jesús se acercó a ellos, que ellos iban caminando, iban discutiendo, iban diciendo las cosas que le habían pasado al Señor. Dice en Lucas 24, 25 que el Señor, cuando se acerca, les dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando el Señor Jesucristo se les acercó y les dijo eso, todavía ellos no sabían que era el Señor. Pero el Señor les dijo a ellos. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué el Señor Jesucristo les dijo eso a ellos? Porque mucho antes, y podemos hablar mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniese a esta tierra, ya los profetas, de acuerdo a la Biblia, habían hablado de esas cosas. Y vamos a ir un momentito a la palabra para que veamos que ya el Señor había hablado por medio de la palabra, usando los profetas, de todas las cosas que iban a suceder, y había hablado del Señor Jesucristo. Vamos a ir un momentito a el libro de los Salmos, y vamos a leer en el Salmo 22:1, y mire lo que dice aquí. Y esto es hablando de Jesús. Miremos y escuchemos lo que dice la palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Eso se dijo mucho antes. Los profetas lo hablaron mucho antes de que el Señor Jesucristo viniese y de que el Señor Jesucristo fuese a la cruz. Ya los profetas estaban hablando de esas cosas. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los dos que iban caminando, le dice el Señor: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ya todo lo que había sucedido, ya los profetas lo habían dicho. Ya los profetas lo habían hablado de las cosas que el Señor Jesucristo tenía que pasar.
Ya los profetas lo habían hablado. Y dice bien claro, y quiero ir a esto otro también aquí, para que veamos. Y esto queda en Isaías 53. Isaías 53. Y voy a leer esto para que vean que ya los profetas habían hablado de las cosas que el Señor Jesucristo iba a pasar. Ya los profetas habían hablado de eso mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniese. Mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo fuese a la cruz y pasara todas las cosas que pasó. Y vamos a ir, a Isaías 53 y quiero empezar en el versículo 1 de Isaías 53 para que veamos lo que dice la palabra cuando Jesús les dice a ellos insensatos, y ya los profetas habían hablado de todo esto. Y miren lo que dice Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya los profetas estaban hablando. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya se había hablado de las cosas que el Señor Jesucristo iba a pasar. Ya había sido profetizado. Ya había sido hablado por los profetas. Por eso cuando el Señor Jesucristo se acerca a los dos que iban caminando, Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían hablado. Porque iban discutiendo. Y ya, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo está hablando, ya el Señor, por medio de los profetas, había hablado de todo lo que el Señor Jesús iba a pasar. En Lucas 24, del 28 al 32, voy a leer esta palabra para que sigamos viendo y escuchando lo que el Señor nos quiere hablar por su palabra. Y mientras yo siga leyendo, nos vamos a dar cuenta por qué lo que dice el Señor en la palabra, por qué lo que como tema puse en este día: Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a ir a Lucas 24, del 28 al 32. Y dice la palabra: llegaron a la aldea donde iban, refiriéndose a los que iban caminando con Jesús. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Aquí está hablando de Jesús ahora. Cuando iba caminando con el Señor Jesucristo, con estas dos personas que habla la Biblia, y llegaron a la aldea, Jesús hizo
como que iba a seguir caminando, como que iba a ir más lejos. Y dice la palabra, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, escuche esto, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, refiriéndose al Señor Jesucristo, cuando entró con ellos y se sentó con ellos a la mesa, dice bien claro, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio y le reconocieron. Aquí nos podemos dar cuenta que hasta ese momento que estas dos personas que Jesús acompañó y lo invitaron a pasar la noche con ellos todavía no conocían ni se daban cuenta de quién era el que estaba ahí. Hasta tanto, dice la palabra, que se sentaron a la mesa y dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Ahora viene esto otro. Aquí dice, después que el Señor Jesucristo partió el pan, lo bendijo y les dio a ellos para que comieran, entonces le fueron abiertos los ojos. Aleluya, mi alma alaba al Señor Jesucristo santo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Mas él se desapareció de la vista de ellos. El Señor Jesucristo, cuando le dé el pan para que ellos coman, en el momento que le dé el pan, los ojos de ellos son abiertos y se dieron cuenta del que el que estaba con ellos era el Señor mismo. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dice la palabra que se decían el uno al otro. Y escuche esto, escuche esto que yo voy a decir ahora. Y yo voy a decir que esto está faltando en muchas congregaciones. ¿Y por qué? Mientras yo lea esto y dé la explicación y exponga lo que quiero decir por medio de esa palabra, nos vamos a dar cuenta todos nosotros, usted que está mirando por YouTube, usted que está mirando por Facebook y por cualquier otra plataforma que el Señor nos permita usar, nos vamos a dar cuenta lo que la palabra quiere decir y por qué yo digo lo mismo está sucediendo en este tiempo. Mire lo que dice aquí. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, escuche ahora, no ardía nuestro corazón en nosotros, escuche esto, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, escuche, y cuando nos abría las escrituras. Mi alma alaba la gloria del Señor Jesús. Siento la presencia del Señor. Qué lindo es el Señor. Siento su presencia. Siento la presencia de Dios, porque cuando uno habla la palabra, el Señor Jesucristo se glorifica en su palabra. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Yo entiendo por esta palabra cuando dice, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba.
Voy a dar de ejemplo una cosa. Hoy en día, cuando nosotros vamos a la casa de Dios, cuando nosotros vamos y nos sentamos en la casa de Dios a escuchar la palabra, cuando el hombre de Dios está hablando la palabra, esa palabra tiene que arder en nuestros corazones. Por eso dice aquí, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba. Mientras el hombre de Dios está hablando la palabra, Cristo, el Señor, nos está hablando. Pero hay muchos que llegan, escuchan la palabra y no sienten nada. Cuando la palabra se habla desde un púlpito, esa palabra sale llena del poder de Dios. Por eso dice la palabra que es espíritu y es vida. Cuando escuchamos esa palabra se cumple lo que dice aquí. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y cuando nos abría las escrituras. Cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que sentir de parte del Señor lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice que es espíritu y es verdad. Por eso aquí nos dice en la palabra, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando escuchamos la palabra del Señor por medio de los labios del siervo, del pastor que esté hablando, y tenemos la Biblia abierta, nosotros vamos a sentir esa palabra, porque vamos a sentir al Señor hablándonos por medio de esa palabra. Por eso la palabra va a arder en nuestros corazones. Por eso lo dice aquí bien claro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y cuando abría las escrituras. Lucas 24:35 dice, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. Escuche esto. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando estos dos iban caminando, cuando el Señor se acercó a ellos, cuando ellos compartieron con el Señor, cuando el Señor partió el pan y ellos tuvieron toda esa experiencia, ellos contaron a los demás las cosas que les había acontecido. Las cosas que les habían acontecido. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Después que el Señor partió el pan y les dio, ellos reconocieron al Señor. Se dieron cuenta que el que iba caminando con ellos, aleluya, era el Señor. Y esto sucedió después que el Señor resucitó y empezó a aparecérsele a muchos. En Juan 20:14 vamos a leer y dice la palabra del Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No sabía que era el Señor. Cuando dice la palabra que Pedro y otros más estaban en la barca que iban a pescar, dice la palabra
Y esta fue una de las veces que el Señor se les apareció. Dice que en la orilla de ese mar, en la arena voy a decir, allí ya estaba el Señor. Después que el Señor resucitó, allí estaba el Señor con unas brasas, tenía fuego, había pescado y había pan. Pero dice aquí bien claro, en Juan 20:14, cuando había dicho esto, se volvió, refiriéndose a Pedro, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era el Señor, que era Jesús. No los reconoció y estuvieron con el Señor. Pero esto sucedió después que el Señor Jesucristo resucitó. No se dieron cuenta, Pedro no se dio cuenta que era el Señor el que estaba a la orilla con unas brasas, y en esas brasas tenía pescado y había pan. Y vamos a seguir leyendo para que nos demos cuenta. La misma palabra nos va a explicar lo que yo estaba leyendo en Juan 20, versículo 14. Juan 20, 19 y versículo 20. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, escucha ahora, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Esto sucedió después que el Señor ya había resucitado. Esto sucedió de acuerdo a Juan 20 del 19 y 20. Esto se refiere cuando ellos estaban todos juntos y el Señor se les apareció a ellos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paro aquí. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Y estando las puertas cerradas, Jesús pasó y se puso entre medio de ellos. Ese es, por eso dice la Biblia que Dios nos va a dar un cuerpo semejante al de Cristo. Y el Señor Jesucristo había resucitado. Todavía no había sido glorificado. Pero podemos ver por la palabra que ya el Señor traspasaba paredes. Y ahí está la promesa de ese cuerpo que el Señor nos va a dar a todos nosotros. Un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Y estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio, escuche esto, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Los discípulos vieron al Señor después que el Señor había resucitado. Por eso se regocijaban. Los discípulos creyeron que el Señor había resucitado, porque lo vieron, estuvo con ellos. Juan 20, 26 dice la palabra, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Mi alma alaba a Dios. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Nuevamente sucede prácticamente como lo que sucedió, lo que estaba leyendo en Juan 20, 19 y 20. Pero en Juan 20, versículo 26, dice que 8 días después estaban otra vez
los discípulos, escuche, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. La primera vez Tomás no estaba, pero en esta vez Tomás estaba. Tomás era, de acuerdo a la Biblia, el que dijo, si no veo, no creo. Pero en esta, Juan 20:26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y dice que llegó Jesús estando las puertas cerradas, escuche esto, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pero después de eso, sucede algo que es cuando Tomás tuvo que ver para creer que el Señor había resucitado y que el Señor estaba vivo. Y dice en Juan, perdón, en Juan 21, desde el 4 al 14. Juan capítulo 21, desde el versículo 4 al versículo 14. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, perdón, pido disculpas a los amigos. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, lo que estaba hablando ahorita. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Me voy a detener un momentito ahí para hablar un poco de esto. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, lo que estuve hablando ahorita. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor, mientras estaba en la orilla, les preguntó a ellos si tenían algo de comer. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, y escuche esto ahora porque el Señor todo lo sabe. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de peces que había en la red. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro lo que había dicho anteriormente, lo que había leído anteriormente. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón, Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice la palabra, porque estaba desnudo, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Antes de que ellos bajaran de la barca, ya Jesús tenía pan y tenía un pez. Y esto todo sucedió después que el Señor Jesucristo había resucitado. Y dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, hablándoles el Señor. Y dice que subió Simón, Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Venid y comed. Voy a pararme un momentito aquí también. Venid y comed. Ese cuerpo, y nuevamente digo, todavía el Señor no había sido glorificado. Pero ese cuerpo que el Señor tiene para todos nosotros, para sus hijos, ese cuerpo que el Señor tiene para nosotros, para ese tiempo, para ese día, esa tremenda promesa, mi alma alaba a Dios. Con ese cuerpo nosotros vamos a poder comer y vamos a poder beber. No lo digo yo, está bien claro en la palabra, aleluya. Para todos esos que a veces hablan bobería y preguntan bobería. Y comeremos después que tengamos ese cuerpo glorificado. Y esto y aquello y lo otro. De acuerdo a la Biblia, sí. De acuerdo a la Biblia, sí. Comeremos y beberemos. Hay una parte también donde dice que comeremos comida de ángeles. ¿Cuál es la comida de los ángeles? Yo no sé. Pero de acuerdo a la Biblia, nosotros vamos a comer con ese nuevo cuerpo. Cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, después que resucita, el Señor Jesucristo está a la orilla del mar con un fuego, con brasas, y hay un pescado y había pan. Y Él les dice, vengan para que coman. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo también comió con ellos. Había resucitado y no tenía el cuerpo glorificado todavía, pero había resucitado de los muertos. Y dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Dice que Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Sabiendo que era el Señor, ellos no se atrevieron a preguntarle. Y esto sucedió después que el Señor había resucitado. Dice, perdón nuevamente, dice que Jesús tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Dice la palabra, dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor Jesucristo. Mi alma lo adora. Mi alma lo adora. Por eso tenemos que anhelar en nuestros corazones esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Anhelar en nuestros corazones ese cuerpo glorificado que el Señor Jesucristo, mi alma alaba a Dios, tiene para todos sus hijos, para todos los que le aman. Gloria al Señor Jesucristo. Les pido disculpas nuevamente a los amigos. Lo que pasa es que aquí está demasiado caliente fuera. La temperatura está muy alta y dentro del carro pues tenemos el aire puesto y nos da con toser. Pero Dios es bueno. Lo importante de todo esto no es la tos ni la calor. Lo importante de todo esto es que la palabra se está trayendo y la palabra va a ser de mucha bendición a muchos.
Dice, Jesús tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez que el Señor se manifestaba a ellos. Y en Hechos 1:3 dice, en Hechos 1:3 dice bien claro, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Voy a hacer un comentario sobre esto. Quiero hacer un comentario sobre esto que leí aquí y me voy a salir un poquito del tema, pero es algo que estamos escuchando hoy en día. Hoy en día hay muchos que hablan de reino aquí y ahora, y hay otros que hablan de que ellos Dios los mandó a traer el reino a la tierra, cuando nuevamente digo, me estoy saliendo del tema, pero voy a hablar de esto, cuando todo eso es falso. Esos que dicen que el reino es aquí, es ahora, todo eso es falso. Todos esos mentirosos que dicen que Dios los mandó a traer el reino aquí a la tierra, eso es falso. Y además son unos mentirosos. Todos esos que hablan y que de reino, y como si tuvieran esa autoridad de hablar de un reino que no conocen. Pero yo voy a leer algo aquí ahora. Y me estoy saliendo del tema de lo que estaba hablando, porque de acuerdo a lo que dice aquí en la palabra en Hechos 1:3, perdón nuevamente, en Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí dice apareciéndoseles a los discípulos por 40 días. Eso fue después que el Señor resucitó. Se apareció 40 días el Señor. ¿Cuántos hoy en día están hablando de que ayunan 40 días o 41 días? Yo no estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira, pero la Biblia me dice a mí que el único que ayunó 40 días fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. También aquí está hablando donde dice apareciéndoseles durante 40 días, y aquí dice hablándoles acerca del reino de Dios. Y voy a leer un comentario aquí. Podemos ver en Hechos 1:3 cómo la palabra nos dice claramente cómo después de haber resucitado, Jesús estuvo hablándoles del reino de Dios. ¿Quién estuvo hablándoles del reino de Dios? Jesús. Vamos a seguir leyendo. Porque para hablar del reino de Dios, algo que todavía no hemos visto, ni ninguno de esos que dicen que están aquí para hablar del reino, o que están aquí para traer reino, entonces es falso. Y dice, hablándoles del reino de Dios, porque para hablar del reino de Dios, algo que todavía no hemos visto, la persona tiene que haber estado en ese reino. La persona tiene que haber estado en ese reino, porque para hablar de un reino, de algo que no hemos visto, la persona tiene que haber estado ahí. Pero muchos dicen que ellos hablan del reino y que han sido mandados por Dios a hablar de ese reino, cuando la Biblia, por esto que estamos leyendo aquí, nos dice otra cosa. Hablándoles del reino de Dios, porque para hablar del reino de Dios, algo que todavía no hemos visto, la persona tiene que haber estado en ese reino. Y ninguno de estos que hablan esas cosas ha estado en ese reino.
La persona tiene que haber estado en ese reino que no podemos ver. Entonces, ¿de dónde escuchamos a tantos mentirosos y falsos que hablan de un reino aquí y ahora, cuando el único que puede hablar de un reino es alguien que es rey? Mi alma alaba a Dios. Y ese rey es Jesús. Y está en el cielo. Dice la palabra que Pablo subió al tercer cielo. Vamos a escuchar esto. Y nuevamente digo, me salí del tema, pero quiero hablar de esto, ya que lo que estaba leyendo se habló de esto. Y dice, donde le fueron, refiriéndose a Pablo, mostradas cosas que no se le permitió hablar. Escuche esto, que no se le permitió hablar. Y Pablo, de acuerdo, subió al tercer cielo. Subió al tercer cielo, estuvo en el reino de Dios. Y vio cosas que no se le permitió hablar. Entonces, ¿de dónde este chorro de falsantes mentirosos hablan y que rey aquí, que reino aquí y ahora, y hablan y dicen que fueron escogidos por Dios? Vamos a usar esa palabra para traer el reino a la tierra. Y usted sabe de qué estoy hablando. Usted que está viendo por YouTube, usted que está viendo por Facebook, usted sabe de quién y quiénes estoy hablando, porque eso está público en el internet. Donde le fueron mostradas cosas que no se le permitió hablar. O sea, estuvo en el cielo, en el reino de Dios. Entonces podemos ver cómo tantos hablan de un reino aquí y ahora que nunca han estado en él. O sea, en ese reino que solamente Jesús, escucha ahora, que es rey y rey de reyes, puede hablar. Aleluya. No hay nadie más. Por eso, a usted que está viendo por aquí por YouTube y usted que está viendo por aquí por Facebook, yo le voy a decir una cosa. Si usted está en uno de esos ministerios donde están hablando todo ese montón de mentiras, toda esa falsedad, donde lo que hay es falsa doctrina, mire, salga de ahí, salga corriendo y vaya y busque un lugar donde la palabra de Dios sea predicada. Busque un lugar donde Jesús sea primero. Busque un lugar donde se hable del Señor Jesús, del Señor Jesucristo, y salga corriendo de ahí. Escape por su vida, porque los que están hablando eso son un montón de falsos y mentirosos. Y el único que puede hablar de un reino es alguien que sea rey, y ese es Jesús, porque es rey y rey de reyes. Vamos a ir a Hechos 1, versículo 9. Ya estoy terminando con la palabra que estaba trayendo en este día. Y dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Después que el Señor Jesucristo se les aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, mi alma alaba la gloria del Señor Jesucristo, después de haber resucitado, después de haber aparecido por 40 días, dice la Biblia, después de eso fue llevado en una nube y desapareció delante de los ojos de ellos. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, dice, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Primera de Corintios, y quiero leer esto antes de terminar. Primera de Corintios 15, del 4 al 8, dice, y escuche esto bien claro, amigo, amiga, hermano, hermana, que me está viendo en este día por YouTube, por Facebook y cualquier otra plataforma que próximamente estemos. Escuche esta palabra, Primera de Corintios 15, del 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Aquí está hablando Pablo. Y apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí está hablando Pablo. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, escuche esto, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Y al último de todos me apareció a mí, dice Pablo. Padre, gracias Señor por esta palabra de este día. Gracias Padre te doy porque la palabra le ha hablado como está escrita. Gracias Padre amado te doy en el nombre de Jesús por esta palabra Señor que tú has puesto en mis labios Señor y que ha sido expuesta. Señor, te pido que esta palabra sea de tremenda bendición a aquellos que están escuchando. Aquellos que de alguna manera la han oído esta palabra, la han escuchado, pero no habían entendido exactamente lo que la palabra quiere decir, lo que la palabra nos quiere hablar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Le doy gracias a todos los amigos, hermanos, que de alguna manera han estado conectados por medio de YouTube, por medio de Facebook y por medio de otras plataformas que vamos a seguir saliendo con esta palabra. Porque yo creo que la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Somos muchos los que somos escogidos por el Señor para traer esta palabra. Una palabra como está escrita en blanco y negro. Una palabra porque la palabra del Señor es clara y se entiende a todo aquel que la reciba en su corazón. Por eso en esta hora le doy gracias a Dios por todo eso y por cada uno de los que ha estado mirando. Ahora en este momento quiero orar por cada uno de los amigos que no tiene al Señor Jesucristo. Quiero orar por cada uno de aquellos que se han apartado del Señor. Quiero orar por aquellos que están enfermos y están atados a muchos vicios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que a esa persona que está mirando, Señor, a esa persona que no te tiene en su corazón, Señor, a esa persona que necesita con urgencia un toque tuyo. Padre, yo te pido que toques el corazón, Señor, de esa persona y en este momento te reciba en su corazón. Yo le pregunto al amigo o a la amiga que está mirando, si quieres recibir al Señor Jesucristo, ahí mismo donde tú estás, ahí mismo en ese lugar, no tiene que ser en una iglesia, no tiene que ser en ningún lugar, en cualquier lugar que sea, ahí donde estás, si tú recibes a Cristo, Él te salva. Porque lo que viene a salvar es tu alma. Si deseas recibir a Jesucristo, repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Señor, yo reconozco que solamente tú me puedes dar salvación y vida eterna. Señor Jesús, en este momento reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, recíbeme y dame vida eterna para jamás sea echado atrás, Señor, para que en tus brazos, Señor, yo, Señor, me sienta libre. Si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia del Señor. El Señor Jesucristo te ha perdonado. Eres hijo o eres hija del Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, solamente te digo y te pido, busca una iglesia que se abre del Señor Jesucristo y a este crucificado. Una iglesia donde la palabra sea expuesta y donde la gloria, la honra y toda alabanza sea para el Señor.
En el nombre de Jesús, gracias nuevamente, gracias por haber entrado a la familia del Señor. Ahora quiero orar por todos esos que se han apartado. Si te has apartado del Señor en este momento, solamente repite: el Señor es misericordioso, su misericordia es para siempre. Repite, dile: Señor Jesús, perdóname por haberme apartado de ti. Señor, en este momento reconozco que sin ti no soy nada. Señor, recíbeme nuevamente y sálvame. Y escribe mi nombre en el libro de la vida para que jamás sea borrado. Gracias, Señor. Ahora quiero orar por esos enfermos, esas personas que están enfermas. Acuérdese que yo no sano a nadie, que sana es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. En este momento, Padre, yo declaro lo que dice tu palabra, que en autoridad, Señor, pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán, que con autoridad, Señor, echemos fuera a los demonios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Por eso en este momento, Señor, yo envío una palabra de autoridad. Una palabra, Señor, sobre todos esos cuerpos que están enfermos. Una palabra de autoridad sobre todos esos cuerpos que están, Señor, atados al diablo, que están atados al vicio, que están atados a toda, Señor, mala obra de Satanás. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, por tu palabra, que todos ellos son sanos ahora mismo por el poder de tu palabra. Y que todos aquellos, Señor, que están atados por el diablo, por Satanás, ahora mismo envío una palabra de autoridad en el nombre de Jesús y ordeno a Satanás: suelta la vida en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, al Espíritu Santo de Dios, mi alma alaba al Señor, que se mueva con poder en todas esas vidas, Señor, y sean libres para gloria. Gracias a cada uno de los amigos que ha estado mirando. Les pido, si esta palabra te ha sido de bendición, te ha gustado esta palabra, te pido de favor, si te quieres suscribir a mi página en YouTube, suscríbete. Si estás en Facebook y quieres darle like para que sea vista en otros lugares, siéntete en libertad, hazlo en el nombre de Jesús. Me despido, su hermano José Vargas, servidor del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga ricamente.